Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Un gusto saludarles nuevamente. Le habla el profesor Ricardo Lafuente de la asignatura de Biología para el nivel de segundos medios. En esta oportunidad vamos a realizar una evaluación formativa de la primera unidad que se refería a investigar y comprender los cuidados del sistema nervioso. Vamos a tener 5 partes en esta unidad de evaluación formativa. Esta es la primera. Y está sugerido que esta parte la revisemos entre la semana del 27 al 30 de abril. En primer lugar, recordar que en esta primera unidad se nos sugería investigar y comprender los cuidados del sistema nervioso. El objetivo de aprendizaje de la unidad refería a que fuéramos capaces nosotros de explicar cómo el sistema nervioso coordina, es una palabra muy importante que hay que detenerse, las acciones del organismo para adaptarse a estímulos del ambiente por medio de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo e investigar y comunicar sus cuidados como las horas de sueño, el consumo de droga, café y alcohol y la prevención de traumatismo, entre otros temas de interés. Así, los conceptos fundamentales que serían de este objetivo eran 5. La neurona y sus características, el que vamos a trabajar hoy día, los estímulos del ambiente, las próximas entregas, sinapsis nerviosa, impulso nervioso, las señales y la anatomía nerviosa. Estos 5 conceptos fundamentales sugeríamos nosotros estudiarlos a través de algunos de los temas de interés que a continuación sugeríamos. En la higiene nerviosa teníamos, por ejemplo, un primer tema que ha sido seleccionado por varios alumnos, el tema del sueño, la hora de sueño. El consumo de café también ha sido seleccionado por alumnos, el consumo de alcohol también por alumnos y alumnas, y el consumo de otras drogas también es un tema que podía seleccionarse, todavía no me han llegado trabajos con ese tema. Traumatismo, según interés, sería muy interesante trabajar esos temas personales, trauma, situaciones de estrés que se hayan podido experienciar, evidenciar, y enfermedades nerviosas según interés personal. Entonces, la estrategia para el trabajo que habíamos sugerido era elegir, ¿no es cierto?, un tema de la higiene nerviosa de interés. Por ejemplo, se han escogido el sueño, el alcohol y el café, como les contaba recién. 3 temas de interés me han llegado de este trabajo, muy bueno. Y a partir de este tema de interés, tratar de ver cómo afecta, cómo influye, como decíamos en la cápsula anterior, a las neuronas, a los estímulos, a la sinapsis nerviosa, al impulso nervioso, señales, y a la anatomía nerviosa. No olvidemos siempre agregar conceptos de agrado, interés que ustedes hayan podido investigar y que están fuera de estas pautas, porque eso es lo importante en su formación. Entonces, la propuesta de trabajo incluía, en primer lugar, la neurona y sus características, que es el tema que les decíamos abordar hoy día. Y he recibido aquí 3 preguntas. Por ejemplo, ¿cómo afecta el problema del sueño a la neurona y sus características? Por algunos alumnos. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol a la neurona y sus características? Otros estudiantes han elegido ese tema, muy bueno. ¿Cómo afecta el consumo de café a la neurona y sus características? Un tema relevante también en algunas personas, algunos adultos, para el buen funcionamiento laboral. Entonces, la idea aquí es que ustedes puedan investigar y responderse esta pregunta. Aquí, si ustedes se fijan, están solamente las preguntas sugeridas, pero no hay información porque no he encontrado en los trabajos respuestas frente a esto. ¿Qué se ha podido aportar? Se han aportado imágenes extraordinarias respecto a la neurona y sus características de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí ustedes ven estas células nerviosas, estas neuronas, distintos tipos de neuronas que existen. Después en el medio tenemos una neurona ya bastante compleja, con varias partes, un núcleo, lo que nos recuerda que es una célula, un nucleolo dentro del núcleo, dendritas, estas ramas que están arriba, neurofibrillas en el interior, una especie de esqueleto interno que tienen las neuronas como todas las células, el cuerpo de Nis, que es el nombre que recibe el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas de estas células, el cuerpo neuronal, que es una zona donde se encuentra el núcleo en la neurona, el axón, el colateral del axón y al final abajo el teledendrón o el telodendrón, la parte final de la neurona. Una imagen muy extraordinaria, muy buena que encontraron en internet algunos estudiantes me la compartieron en su trabajo. Y al lado derecho tenemos las mismas estructuras muy similares, pero con un pequeño aporte. Tenemos la dendrita, tenemos el núcleo, tenemos el axón, el cuerpo celular y una vainita que, si ustedes se acuerdan, estudiamos en octavo, que es una vainita de grasa que tiene algunas células que se llama la vaina mielina, con una función muy espectacular, y la célula de Schwann, que tiene ese nombre en honor a este científico que estudiamos en octavo y que investigó esta célula. Y al lado derecho el terminal del axón.
Entonces estas partes tienen distintas funciones que las vamos a ir aclarando. Ratifico esta idea de que estas imágenes fueron enviadas en los trabajos por los estudiantes, muy buena investigación respecto a ellas. ¿Qué encontraron los estudiantes en sus investigaciones respecto a las neuronas y sus características? Algunos estudiantes encontraron que la neurona era la unidad funcional, fundamental del sistema nervioso. Otros que, como todas las células, esta es una idea importante, es como cualquier célula, como otras células eucariotas, las neuronas están envueltas por una membrana celular o plasmática que separa el interior de la neurona, líquido intracelular, del exterior o medio externo, el líquido extracelular que le rodea. Y también una idea muy importante que me pareció en los trabajos, que las neuronas son una de las células más diferenciadas, por lo que les ha hecho perder la capacidad de dividirse y reproducirse, por lo que cuando mueren no se pueden reemplazar. Eso es un dato muy importante. Hasta el momento puede que ya hayan investigaciones científicas que están tratando de modificar esto, pero hasta el momento esta información pareciera ser bastante confiable. Entonces, ¿qué podemos agregar respecto a las neuronas y sus características? En primer lugar, podemos agregar ya como aporte que la neurona recibe información del entorno interno o externo o de otras neuronas. Es una idea importante de las características de la neurona. ¿Qué parte de la neurona es la que recibe información? La dendrita. ¿Por qué la dendrita? Porque le dan una amplia área superficial de contacto. ¿Y de dónde viene esta información? Son los estímulos del ambiente externo, como por ejemplo presión, moléculas del olor, luz, calor, etcétera, infinitos estímulos que estudiaremos en la siguiente cápsula. Pero también algunas neuronas reciben estímulos del ambiente interno, como por ejemplo nuestra temperatura corporal, tan importante ahora en la enfermedad del COVID, el pH de la sangre o la posición de una articulación. Entonces, la primera característica importante de una neurona es recibir información del entorno interno y externo. Y para eso están las dendritas, que le otorgan una amplia área superficial. Una segunda característica de las neuronas tiene que ver con procesar esta información. Procesa esta información a menudo junto con información de otras fuentes y produce una señal eléctrica, le llama la bibliografía, en realidad una señal electroquímica, que no es corriente. Se parece a la corriente, pero no es exactamente eso. ¿Qué procesa información en la neurona? El cuerpo celular o el soma. Este cuerpo celular o soma desempeña dos funciones principales. La primera, tal como la habían investigado algunos estudiantes, es que ahí, como todas las células, contienen los organelos y que por lo general se encuentran en todas las células. Por ejemplo, el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático, el liso rugoso, el aparato de Golgi o el cuerpo de Golgi. Y este cuerpo celular entonces desempeña funciones rutinarias, cotidianas, como todas las células del cuerpo. Sintetiza moléculas complejas, coordina actividades metabólicas de la célula. Pero hay una segunda función importante que es sumar o integrar diversas señales electroquímicas que recibe de la dendrita para originar un impulso, una señal, un impulso nervioso como veremos en otras clases. Entonces acá tenemos esta imagen que ya les explicaba. El soma es el responsable de procesar esta información. ¿Cuál es el soma? La zona donde están la mayoría de los organelos. No exclusivamente en esa zona, pero la mayoría de los organelos están ahí. Una tercera característica tiene que ver con la conducción o transporte de la señal electroquímica. Algunas veces a lo largo de una distancia considerable. Habla que en los seres humanos pueden haber neuronas que tienen axones de 1 metro de largo, desde la columna vertebral hasta los extremos de una extensión del cuerpo, en las piernas, por ejemplo. Y conduce la señal eléctrica hacia un punto de unión donde encuentra otra célula. ¿Qué parte de la neurona es la que se especializa en la conducción de la señal electroquímica, de los impulsos nerviosos? El axón. Y acá volvemos a esta imagen que había encontrado un estudiante en su trabajo de investigación, donde se ve una especie de luz que está viajando por ese cilindro, por esa estructura larga que sería el axón. ¿Y hasta dónde viaja esta señal? Hasta la terminal sináptica. El extremo del axón, en los teledendrones, telodendrones, donde terminan los axones, que profundizaremos en otras clases, hasta ahí llega el impulso nervioso. Y ahí hace contacto con otras células y ocurre una serie de procesos tremendamente importantes que estudiaremos. Y la última característica de la neurona tiene que ver con esto, justamente, la comunicación con otras células. Se comunica con otras células, por ejemplo, otras neuronas, se comunica con músculos, células musculares, se comunica con glándulas. Las neuronas están comunicadas
con esos tres tipos de células. ¿Y qué es lo que hay o qué parte de la neurona en la que cumple esta función tan importante? Las terminales sinápticas, los teledendrones o telodendrones, que son, como muestra claramente esta imagen, investigada por unos estudiantes, son abultamientos en el extremo de un axón, de la neurona emisora, la neurona que envía la señal a otra neurona o a otro músculo o a otra glándula. Esos abultamientos son las terminales sinápticas y ahí tenemos la zona de comunicación. Y esa comunicación se hace con una dendrita o cuerpo celular de una neurona receptora, usando metafóricamente el lenguaje de los mensajes en lenguaje de comunicación. Y se nos dice que entre estas dos estructuras, entre la emisora y la receptora, existe una pequeña brecha o espacio que separa las dos células. Algunas sinapsis no tienen este espacio, la sinapsis eléctrica, pero otras están con un pequeño espacio o brecha. Ese tema lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Y la mayoría de los terminales sinápticos contienen un neurotransmisor, esto es importante, que se libera en respuesta a una señal o potencial de acción o mensaje. Entonces son puntitos rojos que se ven entre una telodendrón de una neurona, este abultamiento, y una dendrita. Esos serían estos mensajeros, estas moléculas químicas tan relevantes que vamos a estudiar también más adelante. Entonces, del libro de audio, resumiendo, la neurona y sus características, aquí tendríamos, por ejemplo, los terminales sinápticos que transmiten señales a otras neuronas, traen señales de otras neuronas, las dendritas que reciben las señales, el cuerpo celular que integra, coordina las actividades metabólicas. En cuarto lugar, el potencial de acción que se inicia aquí justamente en el soma al inicio del axón. En quinto lugar, el axón que conduce el potencial de acción. En sexto lugar, las terminales sinápticas que transmiten señales a otras neuronas, músculos o glándulas, como veíamos recién, y dendritas de otras neuronas para continuar esta transmisión de mensajes entre neuronas emisoras y receptoras. Y algunas neuronas, como decíamos también al inicio, que tienen una característica muy especial, tienen un axón mielinizado. Se nos plantea que muchos axones de seres vivos vertebrados están recubiertos con una estructura, con una envoltura membranosa de mielina que se forma en estas membranas, se va enrollando, y la característica que tiene esta vaina de mielina, que es fundamental retener esta información, es que permite que los potenciales de acción, los mensajes, las señales, los impulsos electroquímicos se puedan transmitir, ¿no es cierto?, de una manera más rápida a través de estas neuronas mielinizadas que las que no tienen mielina. Y eso se va haciendo a través de estos pequeños nodos o zonas, segmentos cortos donde no tenemos la envoltura y el axón aparece entonces descubierto. Y eso lo vamos a estudiar en otra clase también detalladamente. La bibliografía para que puedan continuar, que puedan ustedes profundizar alguna idea y mandar sus sugerencias, el libro de audio, del capítulo 38. En la próxima clase entonces repasamos e incorporamos las dudas que ustedes tengan respecto a las neuronas y sus características y avanzamos al siguiente tema, que son los estímulos del ambiente. No olviden ir enviando, estimados jóvenes, en la medida de sus posibilidades, de acuerdo a su realidad, enviando sus tareas, sus trabajos, para irles dando todo mi retroalimentación, mi apoyo en el mismo. Un abrazo y estamos encontrándonos la próxima semana probablemente.